Seguimos en vivo desde Argentina con más información de toda la región a través de la pantalla de DNews. Hablamos otra vez de la economía argentina, los distintos pronósticos. Por ejemplo, Bank of America descuenta que el peso argentino perdería el 70% de su valor para el año próximo. Anticipan nuevas devaluaciones y sitúan el dólar oficial en un valor de 530 aproximadamente. Hubo una nueva devaluación esta semana del dólar oficial, pero en estos momentos se sitúa en 350 aproximadamente, para que tengan una idea de cuánta devaluación se presume que faltaría en ese sentido. Ya hay un traslado a precios, las listas de precios han sido retocadas entre un 25 y un 30% dependiendo del rubro. Hay problemas con las importaciones, hay faltantes de importaciones inclusive, hay fábricas paralizadas porque no pueden producir, porque no llegan los insumos, porque no tienen los dólares tampoco para importar, y por supuesto los productos importados que hay en el país también ya han sido remarcados por este aumento del dólar importador, una medida que ha tomado el gobierno antes de las PASO. Paralelamente, el dólar blue, el llamado dólar ilegal, uno de los pocos dólares a los cuales se puede acceder en el país, ayer superó los 800 pesos, cerrando cerca de 790, 795 para el día de ayer. Los dólares financieros, otra herramienta utilizada, por ejemplo, por los ahorristas para poder acceder a la compra de dólares, también se han encarecido y mucho en las últimas semanas. Un dólar MEP cercano a los 640 pesos. Una economía inviable, un día a día muy complejo para los argentinos, y todavía faltan 2 meses para las elecciones de octubre. Son 2 meses, pero es una eternidad a este ritmo. Si en una sola semana se ha disparado fuertemente el dólar blue, hubo una devaluación, hay escasez de productos y todo este contexto al que yo estaba haciendo referencia y que vamos a analizar ahora con Marco Oviedo, economista para América Latina de XP Investment. Marco, muy buenos días. Agustina Scioli te saluda desde la Argentina. Hola, muy buenos días, Agustina. Bueno, ¿cómo ves igualmente la economía del país post-PASO y de cara también, ¿no?, a las elecciones de octubre, con algunas exigencias también del Fondo Monetario Internacional y con un candidato a presidente que a la vez es ministro de Economía? Los agentes económicos en Argentina están reaccionando al panorama político, que definitivamente, al ser Javier Milei el puntero, con un plan bastante provocador que pues daría un giro de 180 grados al manejo monetario del país, es lo que está generando, ¿no? La principal propuesta es de la eliminación del Banco Central, y como consecuencia, pues la moneda, el peso, entra en un umbral de incertidumbre, porque hay que ver si realmente va a ganar, y luego cómo se va a implementar dicha eliminación del Banco Central y si esto va a dar una dolarización que sea viable. Entonces el peso pues pierde valor sencillamente porque las personas, las empresas creen que su valor va a ser cero en el futuro, ¿no? Entonces estábamos escuchando tus comentarios de que puede perder hasta 70%. Claramente sí, dependiendo de cómo evolucionen las cosas, pero es una situación bastante inestable, delicada, y que, como bien dices, 2 meses van a ser una eternidad. El Fondo Monetario está dispuesto a aportar recursos para el gobierno para que pueda hacer frente a los compromisos de deuda, pero hasta que no lleguemos a aquella victoria que se pueda dar del señor Milei, esto va a ser una montaña rusa, ¿no? Digamos, el resultado de las PASO ha sumado mayor incertidumbre, en todo caso, a la economía argentina, pero los números ya estaban en rojo. Las medidas que ha tomado este gobierno no han ayudado a levantar, digamos, la economía argentina, una economía argentina que ya tiene una inflación interanual del 114% antes de que Javier Milei ingresara a la escena, ¿no? En ese sentido. Sí, obviamente el lunes hubo una reacción de los mercados con una pérdida de
valor de los activos argentinos y que se potenció aún más la escalada de los dólares financieros y del dólar blue, pero la devaluación la llevó adelante el propio gobierno porque era uno de los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Inclusive ayer el ministro de Economía dijo que la exigencia del Fondo Monetario Internacional era una devaluación del 100%, que después se acortó al 60% y que, bueno, él terminó negociando por ahora en un 20%. Pero digo, no me gustaría cargar todo en lo que ha sido la figura de Milei, que sin lugar a dudas aporta incertidumbre en un momento en el que ya las cosas son muy complicadas en el país. Pero en ese sentido, imaginar también un buen resultado, que no lo obtuvo, ¿no? Pero pongamos la hipótesis de que Sergio Massa hubiese sacado un buen resultado en estas PASO, también esto hubiese generado el mismo impacto en el mercado, porque el plan del gobierno no funciona. Eso es un punto fundamental, ¿no? Los problemas estructurales de la economía argentina están ahí. Es efectivamente cierto que el gobierno, quien llegue, va a tener que hacer los ajustes, porque si no sería inviable. Y sí, tiene razón. La duda es si cuando llegue aquel momento de octubre, las cosas se van a estabilizar entonces, ¿no? Y ese yo creo que es lo que más quizá preocupe a todos los que están envolvidos en la economía argentina. De entrada, pues sí, tendrían que llegar con ajustes fiscales importantes, pero sí, claramente el rumbo que estaba tomando esta administración era inviable. Y bueno, sí, parece que el 20% de devaluación del oficial es insuficiente y quizá tendrían que hacer algo más, Claro. más adelante, ¿no? ¿Cuál es el candidato de los mercados en ese sentido, ya que hacemos este análisis, ¿no? Por lo pronto, el plan que presenta el oficialismo es el mismo plan que está llevando adelante porque son gobierno y que no vienen funcionando. El de Milei es, a grosso modo, un romper el sistema, romper absolutamente con todo, no solamente en la cuestión económica, ¿sí? También lo está planteando en la estructura del gobierno, en la estructura del Estado, mejor dicho. Y en el medio está Patricia Bullrich, que es quien ha ganado la interna de Juntos por el Cambio. En ese sentido, plantea también, por ejemplo, la independencia del Banco Central, llevar adelante esta reestructuración, si se quiere, levantar el cepo. ¿Puede ser una candidata más amigable para el mercado en ese sentido? Sin duda alguna. El punto es si quien gane vaya a tener suficiente capital político para llevar a cabo todas las reformas, ya sean radicales o no. Claro. Digamos, el modelo está muy claro. Varias economías en América Latina lo han tenido que hacer. Hacer independiente el Banco Central. Chile, Colombia, México, Brasil lo han tenido que hacer porque es inviable tener un Banco Central que esté financiando completamente al gobierno federal, al Estado, ¿no? Entonces yo creo que está muy claro qué es lo que se debe de hacer. Una solución radical son las que está proponiendo Milei. No necesariamente son malas. Pero sí, al mercado le gustan cosas que ya han sido probadas, como es precisamente transitar hacia un modelo más como Chile, más como Colombia, como México, donde pues, sí tienes una moneda, pero tu banco central es completamente independiente y no permite financiar al Estado. Sumado a la estructura del gobierno que tendría que ser más delgado, más magro y poder hacer la deuda argentina viable en el largo plazo, ¿no? Entonces creo que la receta es clara. Obviamente Bullrich puede ser más cercana a ello, pero inclusive, como te mencionaba, habría que ver después si cuenta con el apoyo político de las fuerzas, ¿no? Claro. Dadas las condiciones como están, y una de las grandes críticas que se le hace a Javier Milei, bueno, es la propuesta de la dolarización, sin dar muchos, digamos, argumentos de cómo llevaría adelante una dolarización en la Argentina. Muchos analistas con los que hemos conversado dicen no están dadas las condiciones para dolarizar la economía argentina. ¿Cuál es su postura al respecto? No, yo creo que si se quiere implementar hay formas, ¿no? Otros países lo han hecho, Sí. no es algo que sea imposible. Puede ser que los activos que tiene el Banco Central es suficiente para hacer una transición suave para sustituir la base monetaria. Otros activos de la economía tendría que buscarse alternativas, ¿no? Pero no, yo creo que
se ha logrado en otros países, no solo en América Latina, sino en África, en Asia. Entonces yo creo que no habría que tenerle miedo, ¿no? Es Claro. radical porque sería de tajo una solución, no necesariamente estable, porque siempre puede llegar otro gobierno que puede echar para atrás la desdolarización, ¿no? Pero sería un paso para la estabilización de precios y para forzar al gobierno a ser más fiscalmente responsable, ¿no? Claro, claro, en ese sentido ve viable, o sea, lo ve como una salida para la crisis que viene atravesando el país hace muchos años, digo, no es tampoco del último gobierno, se potenció también con el gobierno de Mauricio Macri en su momento, no encontraron la fórmula para sacar adelante al país y bueno, inclusive ya a fines del 2019 se introdujo nuevamente el cepo cambiario, que en realidad era una medida que había aplicado Cristina Fernández de Kirchner y luego a lo largo de los últimos años no se hizo más que potenciar ese cepo cambiario y complicando también la economía argentina y el mercado argentino, el acceso, por ejemplo, siempre me gusta hablar de alimentos porque entiendo que es lo más crítico en un país que tiene cerca del 40% de su población pobre, pero también hay cuestiones relacionadas con las importaciones de vehículos. En ese sentido, hoy ir a comprar un vehículo es prácticamente imposible, ¿sí? Por, primero, el tipo de cambio, el plus que le han agregado al dólar importador, una medida que ha tomado el gobierno hace 3 semanas aproximadamente, los vehículos que no llegan y además hay impuestos para los vehículos considerados de lujo, que en realidad es un parámetro al que se toma y no es un vehículo de lujo el que se está adquiriendo. Entonces, eso trasladado a muchas cuestiones, ¿no?, de la economía diaria, sin nombrar algo más crítico como, por ejemplo, la salud. Comienzan a faltar insumos, por ejemplo, para realizar implantes, para realizar distintas prácticas médicas, faltan insumos en los hospitales, no se pueden importar. Entonces, digo, en ese sentido la situación es insostenible, ¿no? Con un dólar en este valor en el que ya prácticamente los argentinos no vamos en el corto plazo a poder acceder a ningún producto importado. Ese es un punto muy importante y que este gobierno, que todavía es responsable por el funcionamiento de la economía, tiene que resolver de inmediato. Por eso te digo, no sé si eso implica darle otra devaluación al oficial y empezar a buscar canales para que se abran esas importaciones y se pueda tener acceso a esos bienes, ¿no? El comercio mundial, ahí está, ¿no? Es una pena que Argentina Claro. haya tenido que pasar por todo esto, pero no es un tema que esté faltando medicinas en el mundo, que esté faltando alimentos en el mundo, simplemente la estructura de la economía actual no da para que se Claro. tenga acceso de manera fácil, ¿no? Entonces yo Ujú. creo que el gobierno en estos siguientes 2 meses, sobre todo si ellos quieren ganar, Mm. tendrían que resolverlo esto rápidamente. Marco, muchas gracias por este contacto con nosotros, por tu tiempo, ha sido muy amable. Un placer, Agustina, encantado. Hasta luego. Excelente día.